En este video vamos a, es el trabajo práctico número 4, ejercicio número 1. Está relacionado, todo el trabajo práctico número 4 está relacionado a todo lo que se refiere a desvinculación laboral, es decir, lo que son indemnizaciones por despido, por diferentes causas de despido. En este punto número 1 se refiere a un empleador, que en este caso es el señor González, que le notifica el 15 de abril de 2013 por intermedio de un telegrama a su dependiente, o sea, el trabajador, que sería el señor Martínez, la extinción de la relación laboral. Y adicionalmente, bueno, nos da novedad, información sobre la fecha de ingreso, el sueldo bruto, la mejor remuneración del último lapso de tiempo de trabajo y los aportes o las deducciones o retenciones que se le debe hacer en el recibo de sueldo al trabajador. En este caso es un 17%. Si es un 17%, recordemos que no hay sindicato, está incluido lo que es jubilación, ley 19032 y obra social. Independientemente a eso, recordamos un poquito lo que se vio en teoría con respecto a este tema. La desvinculación laboral, para que sea formal, se tiene que establecer por escrito. O sea, el telegrama o carta documento, ya sea por parte del empleador o por parte del trabajador. Puede ser por parte del empleador cuando estamos en presencia de un despido, o por parte del trabajador cuando estamos en presencia de una renuncia. En el caso del despido, que es lo que nos atañe en este momento, es el despido sin causa porque el empleador le informa, pero no le informa en el plazo que establece la ley de contrato de trabajo. O sea, el mismo 15 del 4 le está remitiendo el telegrama y obviamente queda sin poder seguir trabajando el trabajo, sin gozar de su fuente laboral. Por lo tanto, ante dicha situación, tiene que pagar diferente o liquidar diferentes conceptos. Antes de ver exactamente los conceptos que tendría que abonar el empleador a su trabajador o a su ex dependiente, tenemos otra parte que es la primera etapa de este ejercicio, que es la liquidación de sus saberes. La liquidación de sus saberes con respecto a el sueldo que le correspondería hasta el momento de el despido y el aguinaldo proporcional hasta dicha fecha. Por eso dividimos este ejercicio en dos etapas. Por un lado, es lo que se debe liquidar son los días trabajados hasta el momento de la ruptura y el aguinaldo proporcional hasta el momento de la ruptura. Será proporcional siempre y cuando que el despido sea antes del 30 de junio. Si el despido coincide con la fecha de finalización del semestre, el aguinaldo será completo. Y por otro lado, la segunda parte será lo que es propiamente la liquidación final por el despido sin causa. Dije sin causa porque obviamente no hay ningún motivo en principio, directamente se le envía el telegrama y donde se le informa que va a desarrollar tareas hasta esa fecha y nada más. Bueno, vamos a ver. En la primera etapa, entonces, la fecha de ingreso por un lado, 2 de enero del 2013, y fecha del despido, 14 de abril de 2013. Por lo tanto, tenemos que liquidar los 15 días efectivamente trabajados hasta el momento del despido. Por lo tanto, tomamos el sueldo, que es el dato que nos da el enunciado, 6.165,24. Ese es el sueldo mensual, si bien es un sueldo no muy actualizado al momento, pero a modo de ejemplo. A eso lo dividimos por 30, ¿para qué? Para saber el sueldo por día, y lo multiplicamos por 15, que son los días efectivamente trabajados hasta el momento de la ruptura. Por lo tanto, nos da el básico calculado en forma proporcional a ese momento. Como así también liquidamos el SAC proporcional hasta ese momento, hasta el momento de la ruptura. Recordemos que para calcular el aguinaldo siempre se toma la mejor remuneración
del semestre. El ejercicio nos la da, por lo tanto, el ejercicio vemos que dice que la mejor remuneración en este caso fue el mes de marzo, por lo tanto no tenemos que elegir la más alta, sino que directamente la establecida en el mismo. Por lo tanto, la mejor remuneración entonces es como la que vimos, la 6.354,72. Tenemos que ver la cantidad de días que trabajó desde enero hasta el momento del despido, o sea, hasta el 15 de abril. Se contabilizan 105 días, es decir, 3 meses completos, enero, febrero, marzo, más los días de abril. Eso nos totaliza 105 días. Por lo tanto, el cálculo sería el siguiente. La mejor remuneración, 6.354,72, lo dividimos por 2 porque es el 50% de esa remuneración. A ese valor se divide por la unidad de tiempo, que son los 180 días, y se lo multiplica por la cantidad efectivamente trabajados hasta el momento de la ruptura. De esa manera podemos llegar a el SAC proporcional hasta dicha fecha. La suma del sueldo básico proporcional más el SAC proporcional a ese momento, al momento de corte, sumariza los 4.936 pesos con 08 centavos. Recordemos que estos valores son a modo de ejemplo. Las deducciones correspondientes serán el 17% que establece el enunciado, o sea, el 11% de jubilación, el 3% de la ley y el 3% de la obra social. Una vez calculadas las deducciones, llegamos a un total de 839,13 centavos. La diferencia entre el bruto menos las deducciones, obtenemos que el sueldo más el SAC bruto hasta el momento de la ruptura totaliza 4.096 pesos con 95 centavos. Y hasta ahí sería la primera parte en cuanto a lo que sería la liquidación de el sueldo más el SAC hasta el momento de la fecha de despido. Ahora bien, una vez finalizada esta primera etapa, tenemos que continuar con lo que sería propiamente la liquidación final, la segunda etapa de este ejercicio. Veamos, segundo paso, vemos que entramos en lo que sería la liquidación final por despido sin causa. Para ver esta segunda parte, tenemos que en primera instancia ver cuál es el cálculo de la antigüedad al momento del despido. Para eso tomamos la fecha del despido, que fue el 15 de febrero del 2013, versus la fecha de ingreso, el 2 de enero del 2013. La diferencia en año, meses y días, bueno, obviamente que en este caso solamente vamos a llegar a una antigüedad de 3 meses y 13 días. Recordemos que en los contratos de trabajo por tiempo indeterminado hay algo que se llama periodo de prueba. El periodo de prueba dura 90 días. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, es de 3 meses y 13 días. Por lo tanto, en este caso, esta antigüedad al momento de corte supera el periodo de prueba por 13 días. ¿Por qué remarcamos esto? Porque si estuviera dentro del periodo de prueba, hay cosas que tendríamos que pagar y cosas que no, de acuerdo a lo que vimos en teoría. Una de las cosas que no tendríamos que pagar es lo que recibe el nombre de indemnización por antigüedad, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así tampoco se debería pagar la integración de mes de despido. Esos son los dos conceptos que no se deberían liquidar si el trabajador es despedido durante el periodo de prueba, pero no es nuestro caso, ya que por 13 días supera el periodo de prueba. Por lo tanto, al superar dicho periodo, se debe considerar al trabajador como si tuviera un año de antigüedad a los efectos de la liquidación final. Recordemos que el artículo 245 de la ley establece que cuando una persona es despedida, se debe pagar un sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. En este caso, si bien no tenemos un año de antigüedad,
pero la fracción es mayor a 3 meses. Por lo tanto, en nuestro caso, a los efectos de la liquidación final, se lo tiene que considerar como si tuviera un año de antigüedad, ya que esos 13 días valida a que superó el periodo de prueba y por lo tanto ya se le debe liquidar su primer año de antigüedad. Por lo tanto, considerando esto visto en la teoría, vamos a empezar a liquidar todos los conceptos indemnizatorios. El primero es el que mencionábamos anteriormente, la indemnización por antigüedad de acuerdo al artículo 245. ¿Sobre qué base la calculamos? La base siempre la vamos a calcular sobre la mejor base, el mejor sueldo del último periodo de trabajo. No el normal y habitual, sino sobre el mejor. Es como si estuviéramos calculando un aguinaldo, sobre la mejor remuneración bruta del último periodo. Entonces se toma la mejor remuneración habitual del último periodo. En nuestro caso fue marzo del 2013. Como dijimos anteriormente, corresponde un sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. En nuestro ejemplo, por superar los 3 meses, por haber pasado 13 días después del periodo de prueba, ya tenemos que considerar como que el trabajador tiene un año. Por lo tanto, le corresponde un sueldo completo, es decir, equivalente a un año de trabajo. Nuestro segundo concepto a liquidar es la integración mes de despido. ¿Qué es la integración mes de despido? Repasando dicho concepto, es los días que se le debe pagar al trabajador cuando dicho despido no coincide con el fin de mes calendario. Es decir, si a un trabajador se lo despide el 30 del mes, es decir, que coincide con la fecha de cierre, no se debe pagar dicha integración mes de despido, ya que dicha fecha coincide con la finalización del mes calendario. En cambio, si la fecha de la ruptura laboral no coincide con el año calendario, se debe pagar esa diferencia de días desde el momento de la ruptura hasta el momento de corte o la finalización del mes, se la debe abonar bajo el concepto de integración mes de despido. Por lo tanto, en nuestro caso en cuestión, se debe pagar dicho concepto, ya que al trabajador fue despedido el día 15 del 4, es decir, que se pagaron haberes hasta el 15 del 4, y desde el 16 del 4 hasta el 30 del 4, también se le debe pagar independientemente que no haya trabajado a través de dicho concepto que es integración mes de despido. Como podemos ver, se liquida cuando la fecha del despido no coincide con fin de mes. Se considera el sueldo normal y habitual antes de la ruptura laboral. Por lo tanto, se toma el sueldo habitual, se lo divide por 30, de esa manera tenemos el valor día, y se lo multiplica por la cantidad de días hasta finalizar el mes, desde el momento de la ruptura hasta finalizar el mes. En nuestro caso sería 15 días, justo la mitad. Llegamos así al valor de integración mes de despido. Este concepto, como otros que vamos a ver a continuación, esos 15 días de integración mes de despido, le corresponde liquidarse aguinaldo sobre esos 15 días. O sea, si bien no fueron días trabajados, pero como se los está liquidando, también corresponden aguinaldo por esos 15 días. Por eso el próximo concepto es SAC sobre integración mes de despido. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Se toma el valor obtenido en el concepto anterior, es decir, los 3.082 pesos con 62 centavos, y eso se lo divide por la 12ª parte, es decir, a ese valor se lo divide por 12. Y ese será el SAC imputado a la integración mes de despido. Lo mismo va a ocurrir cuando liquidemos ahora el próximo concepto, que es la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Qué es el preaviso? Recordemos a nivel teórico. El preaviso es una indemnización que tiene que pagar el empleador
cuando se despide a un trabajador y no se le avisa. Es decir, no se le avisa en los plazos establecidos por la LST. Si el empleador no cumple con dichos plazos, como se pudo ver en la teoría, se debe pagar dicha indemnización. En este caso, para un trabajador con un año de antigüedad, se le tuvo que haber preavisado con un mes de antelación, cosa que no sucedió. Como el empleador no avisó a su trabajador, a su ex dependiente, en el plazo estipulado por la LST, deberá liquidar la indemnización sustitutiva de preaviso. La cantidad de sueldos a pagar en función a la antigüedad que tiene el trabajador. En nuestro caso es un solo sueldo, ya que recordemos que si no se le avisa con un mes de anticipación, le corresponde un sueldo a pagar. Si no se le avisa, si la antigüedad fuera superior a 5 años de antigüedad, le corresponde anticiparle con 2 meses de antelación. En ese caso serían 2 sueldos. En nuestro ejemplo, como la antigüedad no supera los 5 años, le corresponde abonar solamente un sueldo. El sueldo normal y habitual, es decir, el que venía percibiendo el trabajador antes de la ruptura. En nuestro caso, 6.165 pesos con 24 centavos. Dicho concepto también está alcanzado por aguinaldo, es decir, ya que es un mes que le estamos liquidando, ese mes también tiene que corresponde a aguinaldo. Por eso el próximo concepto es SAC sobre preaviso, es decir, se toma el mes el valor anterior y se lo divide por la 12ª parte, es decir, de la misma manera que se calculó el SAC por la integración mes-despido. Se toma el valor y se lo divide por la 12ª parte. De misma manera, el preaviso. El valor de preaviso dividido por la 12ª parte. Hasta aquí llegamos a la primera parte de la liquidación final. Nos queda solamente por considerar lo que sería el tema de vacaciones. Es decir, las vacaciones que a este trabajador le hubieran correspondido si él hubiera seguido trabajando con el empleador. Las vacaciones, si bien dijimos que es una licencia anual obligatoria, si el trabajador no cumplió con todo el año y se genera un corte de la relación laboral, se deben pagar vacaciones hasta ese momento, de acuerdo a lo que se vio en teoría, y recibe en este caso el nombre de vacaciones no gozadas, ya que son no gozadas porque se corta la relación. Al cortarse la relación, debo pagar los días de vacaciones proporcionales hasta dicha fecha. Por lo tanto, el valor a calcular o la base de cálculo para obtener dicho concepto será el sueldo normal y habitual más antigüedad dividido 25 por la cantidad de días de vacaciones proporcionales al momento de la ruptura. Es decir, que si no trabajó todo el año, la cantidad de días de vacaciones no va a ser la que en realidad le hubiera correspondido, o sea, el 100% de sus días de vacaciones, sino que van a ser los días correspondientes hasta ese momento. En nuestro caso, vamos a analizar qué le corresponde al mismo. La ley de contrato de trabajo establece que cuando un trabajador no alcanza dentro del año a cumplir con la mitad del mismo, es decir, como mínimo 180 días, le corresponde un día de vacaciones por cada 20 trabajados, que es nuestro caso, ya que este trabajador, en principio, trabajó hasta el 15 de abril, por lo tanto tenemos que ver los días trabajados hasta ese momento. Desde enero hasta marzo tenemos 3 meses completos, es decir, 90 días, en principio, sin considerar sábados y domingos, más los 15 días de abril, hasta el momento de corte, serían 105 días hasta el momento de la ruptura.
por lo tanto no cumplió con esos 180 días establecidos en la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, esos 105 días lo dividimos por 20. Recordemos que es un día de vacaciones por cada 20 trabajados. Y de esa manera sacamos la proporción de los días. Ese cociente arroja un valor de 5,25. La parte entera es la cantidad de días. La parte decimal es lo que nos va a servir a nosotros para ver si se le adiciona un día más o queda como está. En nuestro caso es, si la parte decimal es mayor a 5, o sea, más de la mitad, tendremos que agregar un día más. En nuestro caso, como es 0,25, en ese caso quedan 5 días como establece la parte entera del resultado establecido. Por lo tanto, conclusión final, de acuerdo al análisis visto anteriormente, tenemos que liquidar 5 días de vacaciones. Tomamos el sueldo, lo dividimos por 25, lo multiplicamos por esos 5 días que analizamos anteriormente y arroja un saldo de 1.233 pesos con 0,5 centavos. Ese valor está generado por el cálculo antedicho. Ahora bien, este valor de vacaciones, esos 5 días de vacaciones, también debemos calcular aguinaldo. O sea, el SAC, lo que viene a continuación, que es el SAC proporcional sobre las vacaciones no gozadas, como hicimos en la integración de mes de despido, como hicimos en la indemnización sustitutiva de previso, lo mismo tenemos que hacer con las vacaciones no gozadas. Ese valor obtenido anteriormente, es decir, de 1.233 pesos, le hacemos la 12ª parte y obtenemos dicho concepto. Por lo tanto, cuando se genera un despido sin causa, estos serían los conceptos más comunes a liquidar. Repasando: indemnización por antigüedad, indemnización mes de despido o integración mes de despido con su aguinaldo respectivo, preaviso con su aguinaldo respectivo, vacaciones no gozadas y el aguinaldo imputable a dicho concepto. Si sumarizamos todos los conceptos enunciados anteriormente, llegamos al valor final de esa liquidación final por despido sin causa. Si bien en este caso nos estaría dando 17.709 pesos con centavos, recordemos que estos valores son a modo de ejemplo nada más, pero algo a tener en cuenta: hay que recordar que los conceptos indemnizatorios no están alcanzados por aportes y contribuciones. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los conceptos por despido, todos los conceptos que forman parte de una liquidación final, no sufren descuentos, es decir, que no aportamos nosotros como trabajadores por dichos conceptos, ni tampoco el empleador paga impuestos o cargas sociales por los mismos. Es decir, como son conceptos no habituales, es decir, que se da por única vez, y esa única vez es por la ruptura de la relación laboral, no están alcanzados por ninguna clase de deducción. O sea que los valores que se obtienen, o el valor final de la liquidación final, es el valor final que debemos pagarles a el trabajador egresado. Lo mismo que si este valor, lo mismo que si fuera un valor más significativo, y estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias, tampoco lograba el impuesto a las ganancias. Lo exime debido a que la situación es una situación no habitual. Por tal motivo, al no tener descuentos anteriores, al no pagarse cargas sociales, tampoco está gravado por el impuesto a las ganancias.